siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales y Cívica, primer año de bachillerato. Cultura democrática. Hola, bienvenidos a este espacio Aprendamos en Casa. Hoy es el día de estudios sociales y ha llegado el momento de las personas que están estudiando primer año de bachillerato. Así que por favor, a tomar lápiz y papel y también tomar nota de todo lo que vamos a estar anotando y aprendiendo en este día. Te hago la invitación a que ingreses al sitio oficial del Ministerio de Educación para que puedas bajar la guía respectiva de esta clase. No estoy solo. En esta ocasión me están acompañando dos grandes profesionales que nos van a estar dando la guía y el contenido de un tema súper interesante. La temática de este día que vamos a estar abordando es precisamente la cultura democrática en El Salvador. ¿Ya han escuchado acerca de esto? Si no lo han hecho, este es el lugar ideal. Para hablarnos acerca de este tema nos están acompañando precisamente Candy y también Federico. Bienvenidos. Mucho gusto, muchas gracias. Es un gusto para nosotros que nos están acompañando y precisamente para que ustedes vean también los profesionales en la materia. Federico, por ese lado, fue el ganador del Premio Nacional de Cultura en el año 2018, ¿no es así? Así es, a partir de mis investigaciones como arqueólogo en el occidente de El Salvador. Excelente, son dos grandes profesionales apasionados también de esta materia de estudios sociales. Vamos a iniciar entrando también un poco con el contenido, Candy. Hablemos quizás cuáles son las características que nos pudieran definir la cultura democrática. Muy interesante. Creo que es importante señalar las características principales. Así es. ¿Me ayuda, Federico? ¿Cómo no, Candy? Muy ¿Vas bien. a usar la pizarra? Vamos a trabajar en la pizarra entonces. Bueno, una de las características de la cultura democrática, de la democracia alrededor del mundo, ¿Así? ha sido el derecho de elegir y ser electo. Muy bien. Eso es muy importante, Federico. También podríamos indicar el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? ¿Cómo no? Importante ese primer punto que es elegir y ser también electo. Segundo punto, ¿cuál podríamos mencionar, Federico? Bueno, habíamos mencionado, el respeto a los derechos humanos. ¿Qué otro podríamos incorporar? La certeza jurídica, el respeto al orden jurídico. Muy bien. Cuando hablamos de esto, Candy, mientras escribe este tercer punto, me gustaría que enfatizáramos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esto? Cuando hablamos del respeto al orden jurídico, nos referimos a que hay elementos de ley que respaldan lo que nosotros realizamos. Por ejemplo, cuando tenemos una posesión, un terreno, y tenemos la escritura de este terreno, tenemos la certeza jurídica o legal que tenemos la posesión de él, tanto en físico como el respaldo de las instituciones y las autoridades legales respecto a lo que dicta, ¿verdad?, esa escritura. Excelente. Ese sería el tercer punto que lo estamos mencionando. El cuarto, ¿cuál punto también pudiésemos escribir? Bueno, el respeto a las libertades y a las libertades individuales ha sido importante también dentro de las diferentes concepciones de democracia. Muy bien. Podríamos incluir acá, además, el respeto a la mayoría, pero también la decisión de mayoría, pero también el respeto a las minorías, por ejemplo, a las minorías numéricas y étnicas en nuestro país, ¿verdad, Federico? Exactamente, muy importante. Importante recalcar estos puntos. Y ya que hablábamos de este quinto punto, Federico, me gustaría que también me diera algún ejemplo de minorías. ¿Quiénes son esos grupos? Bueno, la definición de minoría y de mayoría va a ser una cosa muy esencial dentro de una democracia. Por ejemplo, la gran cantidad de población de este país se considera una minoría o se considera una mayoría. Esa es una de las grandes preguntas. Y la minoría, por ejemplo, las minorías étnicas. Últimamente el Estado ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, recién en el siglo XXI, cosa que no había ocurrido durante el siglo XX.
Ok, importante aclararlo. Candy. Muy bien, creo que con esto tenemos ya un panorama bastante amplio. Sin duda, hay otras características que definen a un sistema democrático. Estas las vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Excelente, Candy. Bien. Excelente trabajo. Muy Así que la invitamos aquí a la salita para que sigamos conversando. Y ya que estamos hablando de estos puntos característicos precisamente de la democracia, me surgen muchas preguntas, Candy y Federico. Una de esas es cuáles son los escenarios precisamente donde la democracia se debe de aplicar. También quiénes deberían disfrutar de la ciudadanía, Candy. Y me surge esta pregunta importante que es cómo planteamos la definición de mayoría, que ya usted muy bien lo estaba definiendo, Federico. ¿Funcionan las mismas instituciones, Candy, quizás para gobernar un país, una ciudad o un terreno y territorio extenso? ¿Será que lo vamos a resolver en esta clase? Así es, en el desarrollo de la clase vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas o a las preguntas que Edward ha realizado en esta tarde. Algo muy importante para introducir es saber que si la democracia tiene estas características, podríamos a partir de ellos concluir o concretar una definición de democracia. ¿Cuál sería? Es decir, que si tenemos la oportunidad de elegir y ser electos, el respeto a los derechos humanos, el principio de mayoría y el respeto a las minorías, entonces podríamos concluir que la democracia es un sistema de gobierno en el que es el pueblo el que tiene la oportunidad de gobernar. Ok, excelente definición. Y sobre todo también, Federico, a mí he logrado leer y escuchar algunos términos en lo que concierne también a la democracia. Y es aristocracia y autocracia. ¿A qué se refiere y cuáles son las diferencias, Federico? Son términos diferentes, ¿verdad? Okay. Las características de la democracia las acabamos de escuchar, aunque tienen orígenes históricos distintos, pero la aristocracia se define como aquel gobierno de una minoría y de una minoría que está de alguna manera preparada para ejercer el poder. Platón decía, por ejemplo, que los gobernantes deberían de ser filósofos, refiriéndose a la necesidad de que fuera gente muy instruida. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Es decir, podemos tener gobernantes que no tienen los grandes estudios, pero que entienden el sentir del pueblo. Y entonces, por lo tanto, es válido. La autocracia se define como pues, el poder concentrado en una sola persona. Es lo opuesto a la democracia, que lo que busca es la separación de poderes. Muy bien. Así es. También podríamos apoyar a Federico mencionando que en la autocracia no hay contraloría de la sociedad en el Estado. Es el autócrata o el líder el que gobierna, el que decide y el que ejecuta o decide cómo ejecutar las acciones en su lugar de gobierno, ¿verdad? Hay una cosa también importante que es mencionar que cuando hablamos de funciones o de formas de gobierno, estos han variado a través de la historia. Okay. Es decir, que el concepto con el que surge muchas veces no es el mismo con el que se conoce en la actualidad. Ok, y cuando hablamos de democracia, la palabra, la etimología también de democracia, ¿cuál sería? Ah, muy bien, súper interesante. Pues la etimología de democracia viene de la palabra griega democratia, la cual está compuesta con dos palabras, una que es demos, es decir, pueblo, y la otra que es kratos, o sea, gobierno. Por eso es que decimos que la palabra democracia es una palabra compuesta que significa el gobierno del pueblo. Ahora bien, algo interesante sobre el origen de esta palabra es que tiene su fundamento en Atenas. Y justamente está dada para describir a las ciudades-estado. De las ciudades-estado, Federico nos puede hablar de la fotografía que aparece en este momento en sus pantallas. Yo estaba también buscando en el mapa porque sí que tenemos unas fotografías muy lindas. Okay. Y por ejemplo, la ciudad-estado griega es una ciudad-estado que se genera alrededor de un territorio insular, o sea, lleno de islas. Y aquí tal vez podemos ver un poco la región en donde surgen estas primeras ciudades-estado. Y la característica es que tiene alrededor de 500 kilómetros cuadrados en donde está haciendo ejerciendo su soberanía territorial. Esto es bien fundamental porque quienes van a ejercer el derecho ciudadano en Atenas van a ser todos los que viven en Atenas.
pero los que no viven en Atenas no son ciudadanos. Es decir, ahí tenemos entonces una democracia por asamblea. Todo el mundo puede llegar, todo el mundo puede levantar la mano en la asamblea y comunicar cuál es su decisión sobre los desacuerdos que puedan tener. Federico, ¿actualmente contamos nosotros con una ciudad-estado? No, Eduard, fíjate que las ciudades-estado dejaron de existir. Es decir, nosotros hoy tenemos una idea moderna de democracia, así le llamamos, la idea moderna de democracia. Y son diferentes. Ok, ¿por qué son diferentes? Son diferentes porque está constituido, primero la modernidad entra con la revolución industrial. También tenemos unas muy bonitas imágenes que tienen que ver con la revolución industrial. Es decir, la máquina de vapor, ahí se genera la modernidad, pero luego se constituye, digamos, la federación, el gobierno federal en Estados Unidos es el que le va a dar impulso a esta idea moderna de democracia, donde la característica va a ser la representación, es decir, las elecciones. No es una asamblea en donde todo el mundo viene a levantar la mano porque son territorios mucho más grandes, entonces es necesario tener representantes. Antes de entrar de lleno en eso del gobierno federal y el republicano, también me surge la idea de cómo podemos nosotros definir al Vaticano. Bueno, es que el Vaticano ciertamente es un lugar bien pequeño y tal vez tiene menos de 500 kilómetros cuadrados en extensión territorial, pero en realidad hay un cónclave que elige al sumo pontífice y además Candy nos puede contar un poco más sobre cómo está estructurada la relación jerárquica y además para llevar en las diferentes instancias la moción de las bases en la Iglesia. Muy bien. Bueno, como Federico mencionaba, en el cónclave se elige al Papa, que es conocido como el representante de Dios en la tierra. Sin embargo, recordemos que este es elegido. Entonces también está actuando en representación de todo el pueblo cristiano, en este caso el pueblo cristiano católico, ¿verdad? Y este es elegido de un grupo de personas que conforman el cónclave, que es lo que ya mencionó. Estos son los nuncios apostólicos. Estos representan a regiones también de diferentes partes del mundo. Los nuncios apostólicos son representaciones de las comisiones episcopales que representan los grupos o las directivas de obispos en un país. También estos representan a los grupos de sacerdotes de las parroquias y estos a las comunidades. Entonces, como notamos, es una serie de representaciones. Por lo tanto, no podíamos mencionar que corresponde a las características que Federico había mencionado anteriormente, de la ciudad-estado como tal. Totalmente. Es un estado moderno, pues hay que decir. Así es. Es decir, es un estado moderno, no es un estado arcaico. Y anteriormente, Federico, habías mencionado algo súper importante, que es eso del gobierno federal y el gobierno republicano. ¿Cómo lo pudiéramos definir y cuáles características son de cada uno? Bueno, una república se define porque las magistraturas son de corta duración. Esto quiere decir de que cualquiera que sea electo para ser presidente, por ejemplo, tiene un periodo específico para ser electo y hay reglas mediante las cuales se podría reelegir o no, pero ya no se puede presentar de manera prolongada e indefinida. Esto es, digamos, algunas democracias funcionan así, la mayoría. Y lo otro es que no puede haber carácter hereditario en estas investiduras. Ahí está la gran diferencia y la gran importancia de tener un gobierno que no es hereditario. Es decir, imagínate si el gobernante tiene un hijo que no está apto para gobernar. Entonces el Estado entra en un gran problema. Esta es la característica del republicano. Y el federal, la característica de los federales es que hay dos soberanías. El Estado, que tiene una separación de poderes, pero sobre ella hay una soberanía del gobierno federal. El gobierno federal va a estar encima, entonces, de una estructura estatal. Ok, nosotros en la historia tenemos también un ejemplo de gobierno federal con la Federación Centroamericana. Sí, nuestra Federación Centroamericana fue posterior a la independencia de Centroamérica de España y constituyó una región con mucho potencial y además que dio pasos bien importantes hacia plantear cómo debería de ser la forma de gobierno, y era federal precisamente. De no haber entendido la necesidad de hacerle caso, digamos, al gobierno federal, fue que comenzaron las guerras que dieron al traste con la Unión Centroamericana, con la Federación Centroamericana. ¿Por qué pudiéramos decir, Candy, que fracasó la Federación Centroamericana?
Es muy importante, y como hemos estudiado en las clases de estudios sociales también, nos hemos dado cuenta que las divisiones internas dentro de los estados, llamémoslo así, que conformaban la federación, fueron las que llevaron a la ruptura. Pero esto se dio porque no alcanzamos a comprender la importancia de que una fusión o una unión de fuerzas económicas, políticas, sociales, podría hacer de esta región una región potente, de potente desarrollo económico. Es que éramos la región que iba a conectar los dos océanos y todavía la somos. Así es. Entonces los primeros centroamericanos dijeron, aquí se van a desarrollar ciudades más importantes que Nueva York, por ejemplo. Pero ¿qué nos pasó? Nos pasó que el bien común, para que todo el mundo tuviera acceso a este gran bien común, también teníamos que ceder pedazos de nuestra soberanía. Y como esto no funcionó de esa manera, es que se nos dificultó mantenernos como una federación hasta la fecha. Ya que hablamos de soberanía, ¿me pudiesen explicar el concepto de soberanía dual? Es la característica de la federación, ¿verdad? Okay. En la soberanía dual tenemos un gobierno federal que es, por ejemplo, el que colecta los impuestos. Y el que, si usted no paga los impuestos como Estado, se los va a exigir y va a hacer que cumpla. Entonces hay una separación de funciones entre lo que es el Estado nacional y el Estado federal. Eso es a lo que se refiere una soberanía dual. También es importante mencionar que el Estado como tal, el que está supeditado a este Estado federal, tiene o puede tener división de poderes. Eso no altera. Simplemente o estrictamente tiene que estar también normado por el gobierno federal. ¿Eso es lo mismo de que la separación de poderes? Así es. Ok, bueno, interesante conocer también si son iguales los derechos, Candy, en este sentido de los ciudadanos en todos los estados, ¿será? Muy buena pregunta, Edward. Bueno, creo que es importante remitirnos a una parte histórica y es a la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Bueno, es importante recordar que con la Revolución Francesa se emitió la Declaración del Hombre y del Ciudadano en 1789. Esta tenía la consigna de libertad, igualdad y fraternidad, y con ella se buscaba la abolición de la esclavitud y también el derecho a reconocer a todos los ciudadanos por igual. Sin embargo, hay una situación bien complicada cuando vamos a analizar esta declaración, ya que algunos derechos que fueron dados a unos les fueron negados a otros. Y esto lo podemos ver, o esta contradicción es muy evidente cuando las colonias de esclavos del Caribe se levantan a exigir sus derechos y logran a partir de la fuerza la abolición de la esclavitud. Creo que Federico nos puede comentar con detalle este caso. Sí, tenemos una lámina bien interesante en donde vemos a Napoleón a caballo y a Toussaint Louverture, que es el liberador de Haití. Los esclavos entonces se rebelan en contra de los franceses y les dicen, ustedes están diciendo que quieren libertad, igualdad y fraternidad, pero nosotros también queremos eso. Okay. Y para eso necesitamos abolir la esclavitud. Y claro que los franceses en ese momento ya habían alcanzado conceptualmente la necesidad de que el hombre fuera libre, pero cuando afectaba sus intereses económicos, entonces no necesitaban que hubiera una colonia de esclavos diciendo vamos a ser independientes y vamos a ser libres. Napoleón abolió entonces esa reforma y solo 60 años después fue que finalmente hubo una victoria para anular la esclavitud desde el poder francés. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo el derecho de los franceses era muy bueno para franceses, pero no era bueno para gente que vivía fuera de digamos, del marco de lo que era el real ciudadano francés, ¿verdad? Tenemos entonces ciudadanías que se le confieren a ciertos individuos dentro de una población y se le niegan a otros. Así es. Dígame, Candy. Así es. También podríamos tocar el caso de los derechos al voto de las mujeres, que ha sido una conquista de lucha social de las mujeres a través de la historia. Y es así que en el caso de El Salvador se logra el derecho al voto de la mujer hasta en 1950. Y ahí pues cabe destacar el rol que jugó Prudencia Ayala en la lucha por la reivindicación de la mujer como ciudadana.
Perfecto, y veamos un cuadro también en donde vamos a ver el voto, cómo el voto fue siendo conferido a diferentes categorías sociales. Por ejemplo, fíjense, esto es bien sorprendente, pero Suiza nada menos, en 1990 pasó la última reforma para dar voto universal. Quiere decir que todavía habían provincias de Suiza donde las mujeres no votaban en la década del 90. Entonces aquí podemos ver la evolución del voto y la definición va a ser quién tiene derecho a votar, quién es ciudadano pleno y quién no va a ser ciudadano pleno. Realmente estoy abrumado con toda la historia y todo el conocimiento que nos están compartiendo Candy y Federico. Y me surge esta pregunta, teniendo todo ese contenido, ¿por qué se dice que tenemos una democracia que aún sigue en construcción, sabiendo toda esta historia? Bueno, precisamente porque estos derechos es necesario tenerlos todo el tiempo en el tapete de la negociación y solamente exigiendo los derechos es que se consiguen. Es decir, los derechos no te los vienen a regalar, sino que es necesario construirlos y además construir una cultura democrática. De eso se trata el programa de hoy, de cómo la convivencia nos va a permitir ponernos de acuerdo y nos va a permitir, bueno, tal vez no ponernos de acuerdo porque podemos estar en desacuerdo, pero saber que lo vamos a hacer en el marco de unas reglas de convivencia. Excelente. Así Candy, es. ¿cuál será entonces el objetivo por el que existe la democracia? Muy buena pregunta también. El objetivo de la democracia es, en pocas palabras, que como sociedad podamos vivir mejor, que tengamos regulaciones y que podamos generar normas de convivencia. Ahora bien, entonces el objetivo es vivir bien. Ahora, si vivir bien implicaría asumir otro sistema que no fuese la democracia, también se puede tomar en cuenta, todo y cuando no transgreda los derechos de las personas, tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos y tenga en cuenta también la diversidad en la que nos comunicamos y convivimos como sociedad. ¿Cómo hacer entonces, Federico, una cultura de democracia? Bueno, primero hay que decir de que en este país, en 1944, con la caída del general Martínez, se comienza un proceso para construir una democracia y tenemos el periodo tan fuerte que es el periodo de las dictaduras militares y luego la guerra civil. Y es justo cuando termina la guerra civil que se abre un panorama para poder establecer pues normas para un juego democrático. Por eso es que somos una democracia joven. Nosotros no podemos decir que somos una democracia consolidada. Todavía nos cuesta estar en desacuerdo y por eso es que hay que atender a lo que dice nuestra Constitución, que es que somos un gobierno republicano, representativo y la otra característica, Democrático. Y democrático. Así es. Podríamos nosotros también revisar en nuestra Constitución de la República en el artículo 85 y ver que en nuestra ley principal está constituido que somos un gobierno democrático como país. Y ya que hemos dicho que la democracia reside en el gobierno del pueblo, es importante que nosotros ejerzamos a través de la participación nuestros derechos ciudadanos. También es importante recordar que antes estos derechos solo eran conferidos al hombre blanco y con propiedades. Ahora que se ha dado un derecho universal al voto, hay otros espacios que conquistar. Ahora ya votamos las mujeres. Ahora ya podemos ser electas las mujeres. Ahora ya votan los campesinos y pueden ser electos. Pero hay otras minorías que es necesario que sean visibilizadas en nuestra población. Por ejemplo, los pueblos indígenas, la población LGBTI y otras minorías que deben ser tomadas en cuenta porque también son sujetos de derecho. Y digo también recalcándolo porque en ocasiones los dejamos al margen y es necesario darles las libertades que merecen. Entonces, ¿cómo podríamos definir, Federico, que los ciudadanos, los adolescentes y los jóvenes que nos están sintonizando se pueden involucrar en una cultura de la democracia? Primero con la participación. Otro de los grandes conceptos es la democracia participativa, ¿verdad? Y no solo la representativa. ¿Pero de qué significa esto? Bueno, primero que ahí donde usted está, ahí en su escuela, ahí en su comunidad, ahí en su barrio, en su colonia, usted puede participar. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, hay mecanismos importantes. Están los cabildos abiertos a nivel municipal, pero el cabildo abierto solo va a servir
y aquí hay un buen ejemplo, similar a lo que pasaba en la Grecia antigua, en donde es suficientemente pequeño para que todos vengan y todos den su opinión. Entonces sí, si opinamos y participamos, entonces estamos garantizando una manera de expandir la democracia en El Salvador, de ponernos de acuerdo y bueno, de avanzar un poco en esos caminos que nos cuestan, pero que tenemos que hacerlo. Excelente, Federico. Una conclusión, Candy, para finalizar esta clase. Muy bien. Que como país estamos construyendo democracia, entonces hagamos uso de los mecanismos de participación ciudadana. Y ya tenemos ejemplos en el país, como las comunidades de Tacuba, que lucharon por el derecho básico del agua. Tenemos otro ejemplo claro, que es la lucha antiminera, en el que hace algunos años la sociedad salvadoreña se integró para exigir y luchar por el bien común. Entonces, estos son ejemplos que nos animan a seguir luchando desde nuestro contexto, a participar activamente para transformar nuestra realidad. Excelente, gracias Federico, gracias Candy por habernos acompañado. Es así como nosotros finalizamos la clase de primer año de bachillerato. Comentarles que esta clase, al igual que todas las otras clases de esta materia, estudios sociales, como las demás materias de esta semana, quedan en el sitio oficial, en el Facebook oficial de Televisión de El Salvador, para que usted pueda hacer un repaso luego de haber visto esta clase, sin importar de qué grado es usted. Es así como finalizamos, agradeciéndolos. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.